Porque no, esta no pierde, ¿eh? Esa cábala. Esta es cábala. Pero nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de Tiene un fraude. problema. Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un solón? Sí, puro cristal. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos, cortando la semana como lo hacemos todos los miércoles con este gran equipo del otro lado de la cámara y con el señor Facundo González también, como siempre. ¿Cómo le va, mi amigo? Así de rápido arrancamos hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Muy buenas noches de miércoles. La cantidad de cosas que pasan en la Argentina Hay nos mucho, sorprende. Cada vez que estos arranques, Javier Milei diciendo está llorón a Macri que... Cristal. Sí, de cristal. Después se quejó Javier Milei porque lo tocaron con un micrófono. Bueno, cuestiones Sí. que pasan en la política hoy va a ser seguramente imperdible en que andan. Seguramente porque dejó mucho para analizar las elecciones en Capital Federal, nada más ni nada menos, que para muchos, no sé cómo lo ves, Juaní, ¿repercute esas elecciones en el interior del país o solamente es muy porteño? Yo creo que sí y que estas elecciones han sido especiales. Ahora en el monólogo te voy a dar algunos detalles Dale. de por qué y vamos a ver un poco lo que pasó. Uno dirá, che, pero ¿van a analizar las elecciones en Buenos Aires? Sí, claro. Es la capital federal para arrancar a hablar y es el distrito político con mayor atención en este año electoral. Todos tenían los ojos puestos. Santa Fe también, así que Pero en se un ratito te doy votaban algunos detalles. legisladores porteños, eso Claro, era la legislatura elección. local. Ojo, por unas cuestiones, viste, che, ¿pero qué votaban? No, no ¿Nacionales? importa. No, nada. No importa No que se importa. vota, Facu. Lo importante son los resultados, dicen Sí. algunos, ¿no? Sí. Así que bueno, un rato nos metemos con eso. Vamos a estar hablando con el fiscal que lleva adelante, uno de los fiscales, porque son 10 en total. El fiscal que lleva adelante, fiscal federal, que lleva adelante la investigación contra Carlos Baudaña por varios delitos, el ex titular de la AFIP, vinculado también a la causa, no solamente a esta última causa del juez federal Marcelo Bailaque, que todavía sigue siendo juez, sigue sentado en su despacho, tiene doble pedido de prisión confirmado en doble instancia, en 2 instancias. Sin embargo, sigue firmando expedientes y haciendo de juez el juez federal Marcelo Bailaque, sino que también lo investigó, por ejemplo, en su momento a Esteban Lindor Alvarado. Y fue el primero que olfateó diciendo, che, acá algo raro hay, algo pasa. ¿Por qué? Porque Bailaque era el juez de la causa, el que llevaba la instrucción en general, y el fiscal el que estaba investigando a Alvarado. Parte de lo que hoy se reconfigura como una nueva causa contra Bailaque. Y también al financista Fernando Vipey. Le vamos a preguntar al fiscal cuáles pueden ser las ramificaciones, qué otras personas están en la lupa en esta mega investigación que, según lo que algunos apuntan, es solo la punta del iceberg de un caso emblemático de corrupción. Corrupción judicial, corrupción política, entre otras cuestiones. Así que un rato vamos a charlar con el fiscal. Tenemos números, Facu, también el día de hoy. Sí, claro, por supuesto. Vamos a conversar de algunas cuestiones que van a estar relacionadas al ritmo de la actividad económica, con datos que se conocieron esta tarde. Una economía que empezó a transitar, por lo menos con buen desempeño, venía reaccionando bien, positivamente. Sin embargo, en el mes de marzo apretó el freno la economía, 1,8%. Después te voy a contar qué pasó en el mes de marzo con datos oficiales. Eso quiere decir la primer caída desde la administración de Milei de la actividad económica, sobre todo centralmente mes contra mes. O sea, marzo tropezó la actividad económica comparada contra febrero. ¿Cómo va a impactar eso? Está bien, era justo en la previa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pasó de todo, tiene mucho atraso estadístico ese dato, pero ojo, porque cortó una racha de crecimiento importante. Habrá que ver después qué termina sucediendo. Te voy a contar el plan Colchón, parte de los detalles. Un plan que se postergó por el escenario electoral en Capital Federal. Polémico, Que iba a quedar obviamente zanjado ya directamente la semana pasada. Sin embargo, a partir de ahora todavía está
están ultimando detalles sobre qué puede suceder con respecto a, bueno, tal vez las réplicas que tenga extender el blanqueo. El ministro de Economía dijo no es una extensión del blanqueo, vamos a tratar de habilitar la posibilidad para que no haya controles al momento de querer comprar con dinero que no estaba declarado. Se habla de dólares, pero muchas veces podría llegar a ser cualquier tipo de Polémico. dinero. Así que ojo con esa situación y te vamos a contar cuántos dólares hay debajo del colchón realmente. Hay un estudio, lo trajimos en Veníamos Bien. Muy bueno, muy bueno. En un ratito nos metemos con algunos números. Bueno, fin de semana de elecciones. Fue el 5º distrito electoral que ha tenido este cronograma del 2025 en la República Argentina. Estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 5º, digo, porque pasaron Jujuy, Salta, bueno, Santa Fe, nosotros, por supuesto, San Luis y ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue distinto. Fue distinto porque muchos anticipan un poco lo que es el panorama de lo que puede llegar a ocurrir en las próximas elecciones legislativas, elecciones de medio término, y sobre todo con muchas particularidades. La primera gran particularidad es que la fuerza, la Libertad Avanza, se mide a nivel nacional por primera vez en estas elecciones. Claro, eso se trasladaba un poco con el foco puesto a las provincias. Algunos decían, bueno, a ver qué va a pasar con la Libertad Avanza en Santa Fe, qué va a pasar con la Libertad Avanza en Salta, en San Luis o en los otros distritos que ya tuvieron elecciones. Bueno, en realidad, en el mapa político Argentina tiene mucho más peso los movimientos que se producen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires tiene otras particularidades. Sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que definen un poco el panorama político nacional. Por eso eran tan importantes estas elecciones, que a nosotros los santafesinos la verdad que no nos influyen absolutamente nada, porque los porteños eligieron a sus legisladores, como si nosotros tuviéramos que elegir a nuestros concejales, bueno, a diferencia de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el carácter de autónoma y funciona como una provincia, se eligió su legislatura, como si nosotros los santafesinos eligiéramos a nuestros diputados y a nuestros senadores, pero sin embargo fue subsumido absolutamente por el panorama político nacional estas elecciones, que dejan a un Javier Milei así, con esa sonrisa, y dejan en contrapunto a un Mauricio Macri así, con esa cara de pocos amigos. Bueno, esta fue una gran batalla electoral, porque se vino trazando desde el inicio de la gestión de la Libertad Avanza, ¿no? Es muy curioso repasar un poco la historia del PRO. Cuando surgía el PRO hace 20 años, y como empezó a adquirir un volumen muy importante, llegando inclusive a gobernar la República Argentina, pero más allá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un poco el semillero del PRO, o era por lo menos hasta el domingo pasado, muchos decían, bueno, se terminó esto de los partidos tradicionales. Yo creo que hay que reconfigurar un poco esa frase, haciendo referencia, bueno, al peronismo y al radicalismo sobre todo, ¿no? El radicalismo con más años de trayectoria y el peronismo post-Perón y con todo lo que eso significó en la política argentina. Pero muchos decían eso, se terminó el reinado de los partidos tradicionales. Ojo, porque también entendemos que puede ser, en determinadas cuestiones puede ser cierto, o por lo menos se abrió mucho más el panorama, algo que no ocurre en otras democracias, algunas con más años, otras con más o menos los mismos años que nosotros, pero se abrió el panorama a el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Así como el PRO nació, llegó a ser una fuerza muy importante a nivel nacional gobernando el país y a trazar la estrategia electoral de parte de la oposición todos estos últimos años, también hoy está marchitado. Hoy está prácticamente, muchos le están poniendo la firma al acta de defunción del PRO. ¿Era previsible esto? Bueno, yo creo que sí. Hay varios ejemplos para ilustrarlo. En principio tenemos un primer ejemplo que tiene que ver con lo ocurrido a nivel nacional. ¿Se acuerdan las elecciones? Cuando pasan las primarias y vamos a las generales, ahí nos encontramos con un mapa de la República Argentina que cambió sus colores. Dejó de ser amarillo, la parte que, por supuesto, votaba en contra del gobierno de Alberto Fernández en ese momento, y pasó a ser violeta. Todas las provincias, entre ellas la provincia de Santa Fe, donde el PRO había ganado las últimas elecciones, ganó la Libertad Avanza. Ahí te empezó a dar esa noción, inclusive con una Libertad Avanza todavía sin estar en el poder, el presidente Milei, sin un anclaje territorial que te puede dar ni más ni menos que la lapicera del presidente, y todo ese armado y todo lo que eso implica, se empezó a ver un fenómeno que se vio ya en otros países, ¿no? Que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos. Si querés ponerlo en términos de derechas e izquierdas, para mí es un tanto antiguo hablar de esa forma, pero bueno, es bastante gráfico. Digo, cuando el Partido Republicano primero estaba en contra sobre todo de una visión
si querés, más extrema que tenía Donald Trump, pero Donald Trump termina ganando las elecciones, termina gobernando. Después, automáticamente se encolumnó y la parte menos radical, si querés, del Partido Republicano de los Estados Unidos, prácticamente quedó disminuida. Lo mismo le sucedió, por ejemplo, si hablamos de democracias mucho más antiguas que las nuestras, al movimiento de los Fratelli en Italia con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que representaba a un sector de la derecha, que antes llevaba las riendas Berlusconi, pero con visiones bastante más extremas. Bueno, ese sector nuevo en Italia terminó comiéndose a toda la parte, si querés, de centro-derecha, representada, insisto, por Claudio Berlusconi. Lo mismo sucede en otros países. Quizá como partido, el caso de Vox en España es más emblemático, pero España tiene otras particularidades, sobre todo con las distintas regiones que tiene. Pero en algunas regiones el PP, digamos, un partido más de centro-derecha, terminó pidiéndole auxilio a Vox para poder gestionar y gobernar algunos de los distritos en España. Y así podemos seguir con algunos ejemplos. Bueno, no es muy distinto a lo que sucedió y muchos se preguntaban, ¿y ahora qué pasa con el PRO y la Libertad Avanza? Aliados por momentos, enfrentados electoralmente porque no pudieron trazar estrategias conjuntas en ninguna de las elecciones, por lo menos hasta ahora. De las 5 elecciones que tuvimos en el país, en ninguna fueron el PRO junto con la Libertad Avanza. Hubo algunas estrategias, quizá conjuntas o separadas, pero fueron con sellos distintos. Bueno, eso empezó a pasar ahora también en la República Argentina. El PRO empezó a verse subsumido por la Libertad Avanza. Ahora va a venir el tiempo de los garrochistas, donde muchos que estaban parados en lo que antes era Junto por el Cambio, entre radicales y PRO, van a agarrar la garrocha y se van a pintar de violeta. Ya lo hizo Bullrich siendo ministra, inicialmente, que fue la candidata del PRO, pero lo van a seguir muchos seguramente ahora. ¿Pero por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene esa característica con mayor peso? Bueno, porque es la patria chica del PRO, porque te ganaron en tu cancha y por goleada. Tenemos algunos gráficos que son interesantes para repasar de lo que fue la elección en Buenos Aires. La primera de ellas tuvo que ver con algo que ya se viene viendo en las provincias. Hay dos cosas que me llamaron, no me llamaron la atención, pero que sí podemos distinguir de las últimas elecciones en todo el país. La primera de ellas es cómo los oficialismos en todas las provincias ganaron. En algunos casos con más del 50%. Santa Fe, Salta, San Luis y Jujuy. En todos ganaron los partidos de los gobernadores. Hay, fuera del conurbano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la descentralidad política que tiene la Casa Rosada, hay una visión de apoyo a los oficialismos en general o de construcción de poder en torno a los gobernadores. Hasta el domingo pasado, donde pasó esto. Que claro, insisto con lo mismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el epicentro de la política argentina, entonces es imposible poder separar algunas cuestiones. Y el otro aspecto es la baja participación electoral. Fíjate vos, todos los años, del 2007 en adelante, que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 70%, 74, 3, 77, 73, 76, 79, 73, 76, 53,3. No estuvo muy lejos de lo que fue la elección en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, en promedio tuvimos un poco menos, pero ahí hay un gran mensaje. Hay un descontento generalizado. Creo que también hay una flexibilización de lo que implicaba antes ir a votar. Uno hace algunos años, seguramente, yo a mis viejos los escuchaba decir, no, mirá que si no vas a votar no te dejan salir del país, después tenés un montón de problemas, no te toman en tus trabajos. Bueno, eso nunca pasó. Se flexibilizó mucho una obligación por ley, que es la que tenemos de ir a votar, y hoy parece que prácticamente es un voto, una decisión opcional la que tenemos. Como ocurre en otras democracias, caso Estados Unidos, va a votar el que quiere. Más allá de eso, por supuesto que ahí tenés un factor descontento, un factor de desinterés, quizá por tantos años de fracaso de la política tradicional, y probablemente en algunos casos un factor de poca movilización y poca representatividad. Y hay mucha gente que dice, la verdad no me representa a nadie. Y como ya voté otras veces gente que no me representaba, esta vez ni voy. Bueno, puede ser. Ahí tenés el segundo factor, que acá sí se suma a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las otras 4 elecciones que tuvimos a nivel país previamente. Vamos al próximo gráfico. Este es muy impactante en términos generales, ¿no? Porque acá tenés elecciones 2021, 2023 y 2025, que son las últimas 3 elecciones en las cuales sí participó la Libertad Avanza, porque participó en 2 elecciones previas en la Ciudad de Buenos Aires, previamente con Ramiro Marra, bueno, con candidatos de algún riñón cercano al presidente Milei, la elección en la cual termina ganando Milei y la elección que acabamos de atravesar. Fíjate vos cómo el voto duro, amarillo, de la ciudad en la cual el PRO era imbatible,
se fue achicando, pasó del 46 al 42, bueno, está más o menos similar en 21 y 23, pero prácticamente se reduce de manera considerable en 2025. El PRO venía de sacar 46, 44% y pasó a sacar 16 o 15, 9. El peronismo, interesante también esto, porque mantiene un núcleo duro, más o menos siempre en torno a los 25, 30 puntos. Acá Santoro jugó en todas las elecciones prácticamente, con distintos armados, inclusive yéndole a la cabeza en estas últimas elecciones y en las elecciones 2021. Y acá tenés el candidato Ramiro Marra, por ejemplo, en 2021, apareciendo La Libertad Avanza, que le va mejor, en este caso, que el candidato de 2023, y le va bastante peor que el candidato de 2025, que es Manuel Adorni. Marra también jugó en esta elección, sacó 2 puntos, nada prácticamente, pero fíjate vos, tenés un 30%. La Libertad Avanza gana la elección, se come el porcentaje del PRO, y algunos dirán, ojo, porque hoy escuchaba algunas lecturas que decían, la derecha, para ponerlo en términos generales, o sea, sumando el voto amarillo con el voto violeta, de los últimos años un 46% de los votos para el PRO y un 16% para el voto, te dicen, cuando lo comparas con el 15 más el 30, te dan 45, si che, perdieron 15 puntos en 2 años el sector de la derecha. Yo te diría que ahí es relativo, ¿por qué? Porque acá tenés un factor de división. Larreta, por ejemplo, que ha sido un factor de división importante, sacó casi 8 puntos, creo que estuvo cerca de 8 puntos, más los 2 puntitos de Marra y tenés los 10 más o menos que faltan, más algunas cosas sueltas, con una disminución importante de la presencialidad en las urnas. Con lo cual te diría que para mí no es un factor de lectura, sino que la lectura hay que hacerla acá en el medio, digamos. Mantenés una oposición firme, que también le abre una ventana al peronismo, de reconfiguración política a nivel nacional, un peronismo perdido, suelto, que parece una pelea de 3 gatos locos, siempre con los mismos nombres, algo que no cambia, y te aparece un muy buen elector para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad que siempre estuvo pintada de amarillo y que ahora se pasó a pintar de violeta, pero siempre manteniendo una segunda fuerza que es el peronismo, sobre todo en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastante bien demarcado el mapa de la ciudad en cuanto a los votos en esta última elección, y en las anteriores también, con un Leandro Santoro que se empieza a configurar como quizá una figura diferente o distinta dentro del entorno del peronismo. Pero bueno, acá tenés el dato clave. Sacaste 15% en tu patria chica. Esto te quita un enorme poder de negociación a nivel nacional. Y esta es la foto que es la que más impacta, ¿no? De 2007 en adelante. Mirá lo que era 2007 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7, 9, 11 y 13. 15, 17, todo amarillo. Todo amarillo. El PRO crecía, se consolidaba, ganaba las elecciones nacionales, le iba muy bien en las intermedias a nivel nacional, el país se pintó de amarillo en esas intermedias, el peronismo empezó a crecer, cuando termina ganando la elección nacional, se come toda la franja sur, todos sabemos lo que fue la gestión en general del peronismo, termina achicándose en 2021, fíjate vos cómo podemos hacer ese paralelismo con lo que fue ocurriendo a nivel nacional, ¿no? En 2023 no apoyó a La Libertad Avanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos generales, hubo votos, pero acá Bullrich fue la que más se llevó los votos nacionales. Fue muy similar a lo que ocurrió en la legislativa, porque estas son todas las comparaciones legislativas. Mantiene el sur el peronismo y desaparece el color amarillo directamente, este 2025. Se transforma en violeta y un sector del centro que se come el peronismo. O sea, para el peronismo esta fue una muy buena elección, para La Libertad Avanza fue una excelente elección, para el PRO fue la peor elección desde que arrancó su carrera hace 20 años atrás. ¿Cómo lo deja parado esto en el concierto político nacional? Bueno, muy mal, sobre todo Mauricio Macri, que él creía que seguía teniendo algún tipo de poder de decisión, cuando evidentemente ya no lo tiene más. Algunas personas cercanas al entorno de Milei decían, bueno, este es el momento de arrastrarlo a Macri, de arrastrarlo en el piso, de refregarle esta disputa que vienen teniendo ya desde hace algún tiempo, con una gran victoria, además con un hombre súper recontraidentificado, con el vocero presidencial, Adorni, lo cual también te demuestra que esa elección se nacionalizó, por lo menos en cuanto a las distintas vertientes políticas, todos tomaron mucho más en cuenta la situación nacional que probablemente la situación legislativa porteña. Algunos decían que era momento de arrastrarlo a Macri, otros le dijeron a Milei, che, pará, no te apures, porque el Congreso todavía necesitamos tener
distintas alianzas. Y el PRO es una alianza importante, aunque seguramente muchos de los que hoy están pintados de amarillo se pinten de violeta en el Congreso. Pero deja parado esto a La Libertad Avanza con un muy buen panorama a nivel nacional. Ellos estiman que el resultado va a ir por este lado. Hay que ver después qué pasa con las fuerzas provinciales. Y acá me meto con Santa Fe. Puyaro, Escaglia, Unidos para Cambiar Santa Fe. Toda esta gente, estos Unidos, yo cada vez que veo esta foto me da cosa. Cosa en el sentido de decir, che, mirá la cantidad de gente que en esos momentos presentaban Unidos para Cambiar Santa Fe. Hoy son más, ¿eh? Hoy son más. Pero cuando empezás a hacer zoom en la foto te encontrás con gente que hasta hace 10 minutos, se estaba agarrando las trompadas, básicamente. Pero bueno, no importa. Unidos para Cambiar Santa Fe, este concierto de dirigentes de más de 10 partidos, algunos de ellos, insisto, que hace 10 minutos se estaban agarrando a sopapos, termina consolidando un oficialismo fuerte en Santa Fe. Demostrado en las primeras elecciones en las que participaron, con un poco menos de concierto y algunas divisiones internas. En la segunda elección, que es esta última, donde pierde 600.000 votos Puyaro. Independientemente de eso, hay una pregunta clave, porque todos ellos estaban, todos también mirando el panorama nacional, porque además hay que definir candidatos. No nos olvidemos que para las elecciones nacionales nosotros también vamos a elegir a nuestros diputados nacionales. Y ahí va a ser interesante ver cómo juegan los sellos políticos y los colores que hoy veíamos en Santa Fe. Acá están todos mirando. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza no forma parte, por lo menos en los papeles, de este rejunte que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe de partidos de todo tipo. No forma parte de La Libertad Avanza, no forma parte Somos Vida, el sector de Granata, y no forma parte un pedacito del peronismo, porque otro pedacito no está acá, pero prácticamente forma parte, por lo menos en cuanto a sus votaciones y sus decisiones y su lobby político, que es el sector de Perotti. El sector de Perotti está con Puyaro trabajando juntos. Hay otro sector del peronismo, más díscolo, si querés, que hoy presenta otra figura, como la de Monteverde en Rosario, que dice podemos elegir otro camino y buscar otras cosas. Figura nueva, pero que atrás de esa figura está Traferri, el rosismo, parte del kirchnerismo, entre otras cosas, pero ese es otro cantar. Lo cierto es que todos ellos miraron muy de cerca la elección en Buenos Aires. Acá hay una gran pregunta. Y mirá, iba a traer una foto que me la olvidé. El día lunes a la mañana, la primera foto que aparece en la agenda política de Santa Fe es una foto de Maximiliano Puyaro con Gisela Escaglia. En el Senado, no en la Casa de Gobierno. Es el gobernador yendo a visitar a la vicegobernadora y a tomarse unos matecitos para arrancar la mañana, como lo dijo la vicegobernadora en sus redes sociales. El día lunes, después de que el PRO prácticamente desaparece del concierto político nacional y Mauricio Macri salió tercero en su patria chica, su representante en Santa Fe, la vicegobernadora de la provincia, recibe la visita de Puyaro. Es una imagen de fortalecimiento, si querés, interno o de apoyo interno de Puyaro para con Escaglia, a pesar de que algunos dicen, muy por afuera, que hay un sector de Unidos para Cambiar Santa Fe que se la quiere sacar de encima a Escaglia. Esto lo dicen no públicamente, lo dicen off the record y lo dicen algunos que son muy filosos a la hora de tuitear. Bueno, Granata se lo tiró por la cabeza de muy mala forma en redes sociales en estos últimos tiempos a la vicegobernadora. Le dicen, te quieren mandar como candidata a diputada nacional. Por eso no te incluyeron en la elección a convencional constituyente, porque la idea es ponerte como candidata a diputada nacional y mandarte a Buenos Aires y cerrarte la puerta en Santa Fe. Bueno, vamos a ver cómo define Unidos armar sus listas de cara a la elección nacional. Lo que sí queda bastante claro es que todos tienen ese signo de preguntas. ¿Y ahora qué hacemos con Unidos? Porque si viene la ola violeta, esta pregunta ya estaba. De hecho, te lo fuimos contando, cómo el cronograma electoral se diseñó para intentar que eso no afecte en Santa Fe. Hubo poco tiempo. Fue la primera elección a nivel país, pero ahora las cosas empiezan a cambiar porque se acerca la elección nacional y porque tuviste la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora sí va a pesar la ola violeta, ahora sí va a pesar el sello de La Libertad Avanza. Entonces acá todos se preguntan ¿y ahora qué hacemos? ¿Cerramos un acuerdo? ¿Nos sumamos? ¿No nos sumamos? ¿Hacemos algunas alianzas como hicieron otras provincias por afuera? Bueno, esa pregunta por supuesto que todos se las hacen, mucho más el gobernador de la provincia, que además si quiere volver a ser candidato para gobernar la provincia después de la modificación de la Constitución, y donde esta pregunta es la que ronda por todas las oficinas, radicales, PRO, socialistas, entre otros. Claro, el socialismo le va a costar un poco más, pero bueno, la verdad que el socialismo también ha cambiado bastante algunas de sus posturas. Será una más. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos cómo se reconfigura todo esto y si se cumple un pacto que había detrás, digo detrás en general, que tenía que ver con la elección en Santa Fe. ¿Cuál era ese pacto? Bueno, había
un acuerdo tácito entre el gobernador Puyaro y el presidente Milei de vos no cerrés filas con Granata, que es mi oposición, por lo menos que empiece a hacer ruido en Santa Fe, o sea, no cierres con Granata para que sea tu candidata, así no se suman los votos que sacó Mayoraz más los de Granata, que están en torno al 30%, no están lejos de los que sacó Puyaro, y yo trato de no meterme mucho en la elección nacional y cerramos una especie de acuerdo de esa forma, de un pacto de no agresión. Bueno, ese pacto técnicamente vence en las próximas elecciones, pero puede vencer en cualquier momento, porque los contratos, dicen algunos, también están para romperse. Buenas noches, esto veníamos bien. Tenemos el Zapping de la semana. ¿Te perdiste de algo? Te lo mostramos acá, mirá. Se largó a llover de nuevo y a nosotros nos está abriendo camino un camión, que es quien está haciendo la huella, por eso vamos los 3 vehículos que vamos acá detrás del camión, que abre la huella para que podamos pasar. Miren cómo pasa el agua acá, miren este hombre en moto, pasan camionetas. Bueno, es el aquí momento de la camioneta que hace lo que no tiene que hacer, mayor ¿no? nerviosismo para pasar. Sí, la camioneta hace lo que no tiene que hacer. Eso que acaba de hacernos la camioneta es lo que dicen que no hay que hacer. Nosotros pasamos camiones enterrados bajo el agua con gente, gente arriba de los camiones. No pudieron bajar quienes estaban arriba del camión. No, y están sacando gente en camiones. Señora, ¿usted es de acá del barrio? Voy a buscar a mi hijo que de anoche que no sé nada, está con sus 3 hijos y está bien para el fondo. ¿Pudiste tener alguna comunicación telefónica? Nada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? No, ayer a la tarde, pero todavía no estaba todo esto. ¿Quiénes están? ¿Tu hijo y quién más? Y mis 3 nietos. Y bueno, yo quisiera ver si alguien nos podría llevar hasta allá, porque queda muy lejos para ir caminando, pero si no, llegaremos igual caminando. Pero no puede, señora, va a tener que ir en alguna embarcación, seguramente. ¿Sabe la dirección exacta? Sí, la sé. Sí. Bueno, ahora lo van a ayudar. Vamos a ver si la podemos acompañar a la señora para que asista. Tengan mucho cuidado, miren que está muy difícil caminar por acá. Esto, Néstor, todo el tiempo lo vimos, familias que viven en barrios cercanos acá, que tienen a su gente de este lado. Tengan mucho cuidado y que se arriesgan a venir hasta este lugar intentando dar las indicaciones para que lleguen hasta la casa de sus familiares. Mi mamá estaba acá anoche, así que mi hermano están acá, están todos ayudando, sí. Ellos mismos se emocionadísimos. Ay, te emocionás, pobrecita. Sí. Es muy Todo fuerte. muy feo esto, pero todos nos ayudamos, todos somos vecinos y estamos para eso. Para ayudar. Sí. Claro. No, es realmente desesperante. Bueno, gente que sale de allí lastimada. Imagínense, entre ellos solos empezaron a armar esa tienda para poder acopiar ahí toda la mercadería que les van dejando las camionetas que llegan hasta acá, y a partir de allí se organizan para cocinar, para armar viandas y para poder ingresarlas al barrio. Rompe todas las reglas de juego. Son 20 años de relación con los vecinos de Buenos Aires. Nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude. Ahora es un intento de fraude digital. Y no me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, como Álvarez, que es el responsable de política universitaria, y no sé cuántos más. Entonces, esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más. Y segundo, esto tiene que ver con lo que se ha venido comentando en las últimas semanas, que sin duda tener el rumbo económico correcto es fundamental. Tener un buen equipo económico, como se tiene hoy, es fundamental. Pero no alcanza. Si no fortalecemos las instituciones, si no fortalecemos las reglas de juego y la cultura política, no vamos a lograr el nivel de confianza que se necesita generar en la Argentina para tener un futuro mejor para todos.
Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un llorón? Sí, puro cristal. Sí, tranquilo. No, ahora me vuelve loco. Por favor, una foto. Finalmente se decidió la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, los jueces justamente que llevan adelante este juicio, decidieron suspenderlo por 7 días, es decir que reactivarán las audiencias el próximo martes 27 de mayo a las 10:30. Esto lo decidieron ayer luego de un cuarto intermedio. Es decir que ayer, por ejemplo, que tenía que declarar Carlos Díaz, el psicólogo que había atendido a Diego Maradona, que había sido llevado al entorno a partir de Rocío Oliva, no pudo declarar todavía. Esto lo decidieron luego del escándalo con la jueza Julieta McIntosh, que está acusada de haber permitido a 2 personas ingresar al recinto donde se realizaron las audiencias del juicio que comenzó en marzo, y para que estas personas pudieran grabar para hacer un documental. Ella en su momento dijo que estas personas no tenían ninguna productora, que no había ningún acuerdo comercial ni nada, que una era una amiga que le interesaba el derecho penal. Ahí estamos viendo justo a estas personas que están grabando con una cámara reflex, y después un policía que estaba ahí les pide que por favor dejaran de grabar, y que la otra persona que había ingresado al lugar era el marido de una amiga de ella, que era maradoniano y que era escritor, y que por eso quería estar ahí presente y ver lo que ocurría. Bueno, repasábamos un poco lo que ocurrió esta semana. Te lo decía al principio del programa. Federico Reinares Solari es fiscal federal. Es uno de los fiscales que en su momento investigó y llevó adelante causas muy importantes contra Esteban Lindor Alvarado. Probablemente la cabeza del clan narcocriminal con mayor desarrollo en la historia de la provincia de Santa Fe. Es uno de los fiscales que además detectó por lo menos algunas dilaciones y algunas incongruencias entre lo que venía haciendo la investigación y lo que requerían los fiscales para avanzar en esta investigación, y cómo se comportaba quien entonces tenía ese expediente en su despacho, ni más ni menos que el juez federal Marcelo Bailaque. Es parte de casi una decena de fiscales que investigan una mega causa que puede tener muchísimas vertientes y que siempre decimos es un poco la punta del iceberg de cómo han funcionado y cómo funcionan algunas estructuras de poder corruptas, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de la causa Baudaña, que además lo tiene también involucrado al juez federal Marcelo Bailaque, que tiene involucrado al financista Fernando Vipey, entre otros. Lo vamos a saludar y tiene el amable gesto de atendernos al doctor Federico Reinares Solari. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por su tiempo. Imagino debe estar bastante ocupado con lo que son, por lo menos con lo que es el día a día de esta mega causa, ¿no? Sí, algo. Una pequeña aclaración. Por favor. Lo que en primer término marcaron esas dilaciones en las que nosotros entendemos incurrió de manera delictiva el doctor Bailaque, fueron 2 colegas del Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Rosario, el doctor Matías Ederi y el doctor Luis de Chapapietra. Claro. Sí, que no quería dejar de resaltarlo porque de alguna manera ellos fueron los que hicieron el puntapié inicial. Si bien algunos veníamos advirtiendo algunas cosas, ellos tuvieron la perspicacia de hacerlo después de lograr una condena a Esteban Lindor Alvarado en el fuero provincial, lo cual evidentemente le dio mucha fuerza a su voz. Totalmente, ¿no? Y además, evidentemente, con un trabajo mucho más minucioso por parte de los fiscales, porque si tenés al juez que lleva el expediente, por lo menos dilatando la cuestión, hay que ser mucho más contundente, ¿no? A la hora de avanzar en la carga probatoria y en lo que implica armar la trama en la cual se desenvolvía en ese caso Alvarado, ¿no? Bien, sí. Efectivamente, sí. Bueno, esto realmente, este caso pone un estrés institucional muy grande y pone en tensión a las instituciones, porque nosotros estamos persuadidos y convencidos de lo que decimos es cierto y lo vamos a poder probar en un juicio, y por eso estamos actuando como actuamos, pero también entendemos que el mensaje hacia la ciudadanía está
tanto y cuanto esto no se termine de dilucidar, es complejo, es complicado, porque hoy por hoy, hoy a la tarde, mañana, el doctor Bailaque puede participar de una audiencia e impartir justicia también. Eso es cierto, mientras él no sea suspendido, destituido por el Consejo de la Magistratura, puede seguir impartiendo justicia. Ahora, todo nos hace mucho ruido esto, porque hay 3 causas puntuales, 3 investigaciones puntuales que lo tienen a Bailaque como involucrado, pero ya hay 2 decisiones judiciales que determinaron que lo ideal es que atraviese el proceso por lo menos por 90 días en prisión preventiva. Esto fue confirmado el lunes por la Cámara de Apelaciones de Rosario. Sin embargo, hoy Bailaque fue a su despacho, abrió expedientes, puede determinar intervenciones telefónicas, allanamientos, tener contacto con investigadores, con la policía, y el Consejo de la Magistratura va a un ritmo absolutamente contrario, ¿no?, al que demanda la justicia y el ciudadano, por ende. Sí, de nuestra parte lo que podemos hacer, y tenemos un compromiso, por lo que decía antes, todos los fiscales que llevamos adelante esta causa, y por más que el Código Procesal Penal Federal, el Código Nuevo, el sistema acusatorio, nos impone plazos rápidos, nosotros tenemos el compromiso, hemos autoimpuesto la obligación de llevar a juicio esto lo más rápido posible para que se dilucide de una vez por todas. Después, bueno, sí, lo que hacen otros organismos del sistema institucional, nosotros ahí no tenemos control. De hecho, en el Consejo de la Magistratura hay un representante de cada estamento, como el Arca de Noé, ¿no? Hay uno de cada especie, sí. Pero los fiscales no estamos ahí. O sea, no hay ningún representante de la Procuración General de la Nación. Cada día que pasa y Bailaque sigue siendo juez, ¿esto implica un riesgo para la investigación? Nosotros hemos planteado que evidentemente era un riesgo. Por eso pedimos la prisión preventiva, que había riesgo para la investigación, ¿no? Y además hay otra cosa, ¿no? Nosotros sabemos de que hay situaciones, sensaciones inherentes, ¿no? Yo imagino que todas las personas que se sintieron víctimas del accionar de este grupo de personas que nosotros estamos persiguiendo, cuando tanto el doctor Rodríguez da Cruz, el juez de garantías, como los camaristas avalan una medida cautelar en contra del doctor Bailaque, ellos se sienten mucho más libres de declarar, ¿no? Uh-huh. Y aunque esto por ahí los códigos no lo relevan como peligrosidad procesal, es algo que nosotros sabemos que sucede, y también por eso estamos muy, muy agradecidos hacia todas las personas que, a pesar de que sabían que se enfrentaban con personas poderosas, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico, no obstante ello, eligieron ser testigos de esta causa, con lo cual para nosotros eso es fundamental. Doctor, aparecen 3 nombres claves, ¿no?, en parte de la investigación, que más allá de los nombres y quiénes son, los puestos que ocupaban. El caso del titular de la FIB de Santa Fe y Rosario, Baudaña, el caso del juez federal Marcelo Bailaque, y aparece Fernando Vipey, un hombre que... un personaje extraño para entenderlo, ¿no? Financista, empresario, con mucho contacto político con distintas variantes de la política. ¿Cómo lo describe y cuál era el rol, por lo menos, de Fernando Vipey en la estafa que estaban llevando adelante, la extorsión que estaban llevando adelante con Oneto y con Iglesias en Rosario? En la extorsión con Oneto y con Iglesias, él hace las gestiones de ofrecer la gestión de edulcorarle la causa, con la amenaza latente de ir presas a estas 2 personas, y bueno, y de cobrar el retorno económico para ello. Pero la causa que nos parece ilustrativa de lo que es el rol de Fernando Vipey es la causa en la que se investiga el destino de los fondos de la cooperativa de Puerto General San Martín y de la cooperativa de San Lorenzo, ¿no? Recordemos que era una causa en la cual, por lavado de dinero y administración fraudulenta, por la cual los directivos de esa cooperativa se encontraban detenidos. Entonces se había dispuesto a un interventor judicial. Lo que hace Fernando Vipey, amigo personal del doctor Bailaque,
logra influir sobre el interventor que había sido designado judicialmente. Esta es una causa que se origina en el Juzgado Federal de Campana y al interventor lo nombra el juez federal de Campana. Cuando por una cuestión de competencia la causa llega a la Justicia Federal de Rosario, ese interventor ya venía nombrado. No obstante eso, el señor Upey había logrado que se contrataran con una figura sui generis de asesores de la intervención a 3 personas, 2 de las cuales habían formado de manera estrecha parte de las empresas del grupo empresario. Habían tenido distintas funciones en su grupo empresario. Entonces él influía sobre la intervención. ¿Y qué hace la intervención? Pide el desbloqueo de los fondos que estaban depositados en plazo fijo en entidades bancarias, para que se apliquen a entidades locales que daban un mejor interés. Esa entidad local que fue preferida era una mutual sobre la cual Fernando Upey tenía influencia, ¿no? Claro, había que rescatar, básicamente digo, había que rescatar la guita. Sí, esa, dicho bien y pronto es eso. Y también tenía influencia sobre el juez Bailaque, que de hecho el juez Bailaque, cuando los estibadores, los trabajadores de la cooperativa, primero intentan presentarse como querellantes, él no los deja, les niega en un primer momento la condición de particulares damnificados y en un segundo momento lo recusan porque dice, usted no está controlando que el dinero está yendo hacia la mutual de un amigo suyo. Y él cuando contesta ese planteo de recusación, en ningún momento se refiere a si es amigo o no es amigo de Fernando Upey. Lo oculta deliberadamente hasta que finalmente una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal le dicen, pregúntenle directamente al juez Bailaque para ver que digan si es amigo o no es amigo. Y él dice, sí, nunca lo negué, soy amigo de Fernando Upey, cuando en realidad en los hechos sí lo negó, porque él omite deliberadamente referirse en esa recusación, a la que era el motivo de la recusación, claro, que era su amistad con Fernando Upey, porque después claro, contesta un montón de cuestiones sobre lo que a su juicio era la racionalidad económica de la decisión que había tomado la intervención de depositar esos plazos fijos en la mutual de Fernando Upey. Pero en realidad la discusión no era esa, la discusión es que él era el amigo de Fernando Upey. Y eso él lo ocultó y posibilitó que un amigo suyo tuviera una inyección de dinero sustancial durante la pandemia, básicamente. En la configuración de un poco de la personalidad, del personaje de Fernando Upey, ¿pudieron detectar ustedes vínculos con la política? Por ejemplo, financiamiento de campañas políticas o de partidos políticos. ¿Hasta dónde llegaban los lazos de este el lobista, digamos, de una forma? Eso es algo que siempre se dice, que bueno, hay múltiples publicaciones periodísticas, pero es algo que uno la lee, pero tratamos de olvidarlo porque si nosotros tomáramos al pie de la letra todo eso que dice ahí, dicen, bueno, es un personaje superpoderoso, ¿a quién nosotros tenemos que imputar? Entonces, como nosotros decidimos imputarlo igual, lo tenemos en cuenta, pero no lo consideramos relevante en nuestro trabajo. Y por otro lado, nosotros tenemos que centrarnos en los hechos. O sea, no es relevante para esta causa en particular, digamos. No es relevante para esta causa en particular. Lo que sí fue relevante, que nosotros lo planteamos, esta circunstancia de que Upey demostró su capacidad, su modo de actuar, tanto para influir sobre la intervención como para influir sobre el juez. Vemos que es una persona que sabe moverse muy bien en los pasillos de la diplomacia y del poder, eso está claro, que tiene una capacidad para hacerlo. O sea, no cualquiera tuvo un abogado que después fue presidente de la nación. Bueno, sí, qué sé yo, claramente. Y después, bueno, hay una pregunta que cuando el contador Baudagna declara, bueno, como arrepentido, y se refiere a una ocasión en la cual, digamos, a él le encomiendan cuál sería la misión en el marco del armado de la causa para Oneto Iglesias, estando presente el doctor Bailaque y el señor Fernando Upey. Le preguntamos si alguno de los dos tenía influencia sobre el otro, ¿no? Y la respuesta fue, a nuestro juicio, muy ilustrativa, ¿no? Dice, el que no era funcionario sobre el funcionario, dijo. Claro, exactamente. ¿Existe la posibilidad para ustedes, si es que lo analizaron o lo están analizando,
de aplicar la figura del imputado colaborador o del arrepentido, viendo los frutos que dio, digamos, hacerlo con Baudaña, también, por ejemplo, con el juez federal Marcelo Bailaque? ¿O con Vipey? Hay una limitación frente a eso, que es que la persona que declara cuando involucra a otra, lo tiene que hacer sobre una persona en el grupo delictivo al menos de la misma jerarquía que él. Claro. Entonces, claro, sí, esta cuestión de cuando... aparte es algo que básicamente tiene que partir de las personas que han cometido este tipo de hechos. O sea, claro, lógico. Nosotros consideramos que con la prueba que tenemos estamos muy firmes y estamos muy bien de acuerdo a las imputaciones que hemos hecho. O sea, a ver, uno siempre está abierto porque quizá estas personas que pueden declarar como imputados colaboradores por ahí mencionan otro tipo de hechos, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener esta cuestión, ¿no? La persona que mencionen, básicamente acá el jefe nunca puede declarar en contra de su subordinado, digamos. Doctor, ¿cómo le va? Facundo lo saluda. La verdad que me quedé muy impactado, ¿no? Al escuchar la charla recién con Juan. Y tengo una pregunta, una duda tal vez desde una tribuna completamente apartada al mundo de la justicia. Por acá lo que se está haciendo es una investigación a un juez que dictó fallos y después, sobre la luz de los hechos, termina siendo condenado, apartado de su cargo. ¿Qué pasa con los fallos recientes de este juez? ¿Puede en este caso las personas damnificadas o no, afectadas, producto de las decisiones de la institución de la justicia federal, que llevan la firma de una persona que en definitiva es corrupto o terminó siendo corrupto? ¿Puede llegar a tener algún tipo de implicancia esos fallos, como caer en saco roto o no? ¿O son viables? Porque queda también esa situación difícil tal vez de entender, que fuiste juzgado por un juez que en definitiva después termina teniendo esta situación si la causa avanza. ¿Qué pasa con esas situaciones? Del punto de vista de lo que es el aspecto reputacional de la justicia, está claro que sí, va a quedar una mácula sobre toda, y no solamente sobre las decisiones del juez Bailaque, sino somos perfectamente conscientes que sobre la justicia federal de la ciudad de Rosario, ¿no? Pero bueno, esto era algo que teníamos que hacer y creemos que a mediano plazo estas circunstancias, si logramos una condena, va a ser mucho mejor para la reputación de la Justicia Federal de Rosario. Ahora, sobre alguna nulidad procesal en particular, nosotros en cada uno de los casos marcamos que lo que hubo hay un factor común, que es un abuso de poder del doctor Bailaque, porque había relaciones personales, intereses en la causa con alguna de las personas involucradas en la misma, que él no explicitaba, y ahí estaba el abuso del poder. En el caso que se intentaba investigar Esteban Lindor Alvarado, quien aparece es un amigo personal del doctor Bailaque, el contador Gabriel Misó, un amigo íntimo del doctor Bailaque, que era el contador de una de las empresas que Alvarado había diseñado para llevar adelante su organización criminal. El desvío de poder fue a partir de su amistad con Misó. Y en el caso de las otras dos causas, el hilo conductor es la amistad, el desvío de poder generado a partir de la amistad del doctor Bailaque con Fernando Upey. Entonces, el efecto extensivo, si es que lo hay en otras causas, que yo no puedo descartarlo, tiene que ser a partir de un desvío de poder con una persona que el doctor Bailaque haya tenido una relación de interés que no haya sido explicitado en la causa. Las otras causas en las cuales falló el doctor Bailaque, en principio no habría un efecto extensivo que pueda anularla jurídicamente, ¿no? Después de la declaración de Baudaña se abrieron muchos otros capítulos. Entiendo que además hay muchos fiscales tirando de muchos hilos. Pero aparecieron acá en Santa Fe algunos nombres reconocidos. El caso de Carlos Felice.
si bien no están imputados en el marco de la causa, pero sí han aparecido, por lo menos en la declaración de Baudaña, el caso de Carlos Felice, el caso de Nahuel Caputo, entre otros nombres. ¿Es parte usted de la investigación de estos otros nombres que aparecieron y que todavía no están? No. Yo estoy en el capítulo rosarino. Capítulo rosarino. Y la última, en este caso, ¿cómo se reconstruye desde la justicia federal la confianza con el ciudadano? Porque lo ato a lo que preguntaba Facundo recién. Acá el santafesino termina viendo que el juez que tenía que perseguir al narco tenía el mismo contador, que termina involucrado en una causa por, en parte por no avanzar con su trabajo lo que tenía que hacer, que además formaba parte de una supuesta asociación ilícita que estafaba a empresarios, que habría causas en conjunto con otra gente. ¿Cómo se empieza a reconstruir esa confianza con el ciudadano de a pie? Esto es de la misma manera que en cualquier actividad, ¿no? Sí, con resultados, ¿no? O sea, porque la justicia federal, sobre todo en la ciudad de Rosario, durante muchos años fue cuestionada. Y bueno, y hay varias explicaciones posibles para decir por qué fue cuestionada y por qué no obtuvo los resultados que la ciudadanía reclama, y con justa razón, porque tendría que haberlos arribado. Y de alguna manera la defensa técnica del doctor Bailá, que el doctor Puccinelli dice, bueno, el sistema procesal era malo, ¿no? Y nosotros le señalamos que sí, es cierto, el sistema procesal era muy malo, que también como el sistema procesal era malo, muchos actores de la justicia federal, ya que está, digamos, vamos a andar en segunda porque total el sistema es malo y entonces no nos vamos a volver locos, y se acomodaron a esa maldad del sistema, digamos, y otros cometieron delitos. Y cuando suceden estos temas, aunque sea difícil, aunque genere tensiones, hay que exponerlo. Y creo que el sistema procesal que tenemos ahora a nosotros nos permite dos cosas. Primero, nosotros podemos afirmar, estos hechos no es que sucedieron por eso, pero generaron una mayor tranquilidad a los que llevaban adelante estos hechos, que estos hechos se llevaban adelante en las penumbras del viejo sistema escrito, formal, ritualista. Ahora, todas estas circunstancias que están sucediendo y por las cuales estamos hablando, sucedieron en audiencias públicas. Ustedes pueden cortar conmigo y llamarlo al abogado del doctor Bailaque o al abogado del señor Upey, y podemos discutir y discrepar sobre si hay prueba o no hay prueba, ¿no? Primero, la publicidad es fundamental. Y en segundo término también, los resultados. Fundamentalmente, tenemos que mostrar resultados en la lucha contra la narcocriminalidad, que creo que es lo que reclamaba la ciudadanía, y no solamente en la narcocriminalidad, que es la que más le preocupa a la ciudadanía, la violencia asociada a la narcocriminalidad, los delitos violentos, los homicidios, la balacera, las usurpaciones, sino específicamente la justicia federal en la persecución de los delitos de contrabando y del lavado de dinero, que sobre eso, sin perjuicio de que no estamos en el nivel que tendríamos que estar, de resultados en la persecución de esos delitos, claramente estamos en una situación muchísimo mejor que 5 años atrás. Federico, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, porque entendemos que es importante para la ciudadanía comunicar lo que estamos haciendo. Rápida, la última. ¿Es la punta del iceberg esto hasta ahora? ¿Hay más? Y a uno le parece que hay demasiada estructura para que sean 3 hechos, nada más, ¿no? Totalmente. Gracias, un abrazo. No, por favor, hasta luego. Federico Reinales Solari. Me quedo con esto último, porque claro, yo le quería preguntar en algún momento, si no, la verdad que por ahí se hacen demasiado largas las entrevistas porque uno quiere seguir preguntando. Pero claro, el hecho que se investiga esta situación ilícita entre el titular de la FIP, el juez federal y el lobista, vamos a llamarlo así, o el financista Vipey, extorsionando a 2 empresarios, a uno fundamentalmente le pidieron $200.000, que según la declaración de uno de ellos termina pagando $160.000, no llegó a pagar todo, para bajarle una causa. Estos tipos se pusieron de acuerdo en un asado, porque además se comprobó esa situación de asado, ¿no? Donde además había un periodista ya fallecido. ¿Lo hicieron solo con uno? ¿Cuántos más extorsionados hubo antes? ¿Cuántos pagaron las 200 lucas para avanzar, o por lo menos para que los dejen tranquilos el juez federal y el dueño de la FIP, del momento, el dueño de la computadora de la FIP? Bueno, es una gran pregunta. Lo que dice el fiscal
es muy claro también. Es demasiada estructura para hacer un solo caso. ¿Sabés qué te digo? Es demasiada estructura para $200.000. Acá hay algo mucho más grande, digamos. $200.000 se lo tenés que dividir entre 3 tipos, digamos. Para esas jerarquías, demasiada estructura. Y además mover instituciones, ¿no? Sí. Nada más y nada menos que AFIP o ARCA, ex AFIP, Totalmente. y después la justicia federal, Totalmente. digamos. ¿Cuántas personas dependen de las decisiones más allá de que eran básicamente los directores, en el rango jerárquico los más importantes? Pero de atrás, los mandos medios no sabían, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿Dónde se totalmente. corta esa cadena de investigación? Es muy valiosa la palabra del fiscal, porque además, así como también le preguntaba, digamos, cómo se reconstruye la confianza en un sistema judicial, tenés fiscales que, a pesar de peces gordos, avanzaron, investigaron, pidieron que queden en cana, etcétera, etcétera, que son un dolor importante para estos tipos. Y también es muy difícil tener, pues yo le pregunté, sabiendo que él está junto con otros fiscales en el capítulo, porque hay un capítulo Reconquista, hay un capítulo Rosario, es parte de Reinares, es parte de los fiscales de Rosario, y hay un capítulo Santa Fe, que es súper importante también. Y además, sobre todo con Baudaña y con los nombres que hoy mencionábamos, el caso de Felice, por ejemplo, diagraman una estructura funcional en Santa Fe. Es muy difícil hoy tener la palabra de los fiscales de Santa Fe. No porque no quieran hablar, sino porque están muy precavidos en no dar pasos en falso con la investigación, ¿no? ¿Y qué pasa con los tiempos? Porque por ahí tal vez del otro lado decís, los plazos parecen rápidos, pero sin embargo el juez sigue dictando sentencias, sigue haciendo investigaciones, no ha apartado del cargo. ¿Qué pasa con eso, con los tiempos? Cuando tenés causas tan grandes, yo creo que tenés que dar el zarpazo medio rápido. Por eso estuvo muy bien planificado, digamos. Nosotros sabíamos que algo estaba pasando, que existía la causa, sobre todo con Baudaña, y empezamos a tirar de los hilos de la investigación periodística, hablo por supuesto, sobre fines del año pasado, octubre, noviembre, del tema Baudaña. Yo recuerdo una cena que tuve con algunos colegas y dije, che, mirá que Baudaña está hasta las... Es lo que me dicen a mí, no, Carlitos acá, Carlitos allá. Bueno, Baudaña termina como arrepentido, con una estrategia de su abogado, el doctor Néstor Oroño, sabiendo que estaba hasta las manos, o sea, que estaban todas las huellitas puestas, y que si no terminaba en una especie de acuerdo arrepentido, el hilo se cortaba ahí. Eso fue trabajado durante los meses de noviembre, diciembre, con muchísima cautela, y termina apareciendo recién a principios de este año, esa declaración de Baudaña como arrepentido, que abre la puerta a todo lo otro, a Bailaque, a Vipey, a Felice en Santa Fe, a contadores, a empresarios de medios, etcétera, 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 todo lo que más o menos ya venimos contando en este último tiempo. Ahora, vos tenés que trabajarlo con mucho sigilo en principio, y tenés que, cuando esto sale a la luz, ya tenés que avanzar más fuerte, sobre todo con los nombres, con los pesos pesados, que eso fue lo que pasó. Hay que rescatar eso, digamos. Fue una investigación muy bien hecha, con mucha reserva, muchos meses investigando, donde nosotros sabíamos que algo estaba pasando y estábamos tratando de tener, con las fuentes y con lo que uno consulta, tener los detalles, y estuvo muy bien resguardado. Yo creo que el capítulo Santa Fe todavía está en esa instancia de un avance de investigación, y además, a veces, periodísticamente hablando, también uno tiene esa... como esa necesidad de ver qué pasa y de contar, y los fiscales dicen, che, no, porque no puedo hablar, porque después tengo que salir a pedir una prisión preventiva a un juez, ¿entendés? Entonces hay que respetar un poco esos tiempos. Creo que es así como, vuelvo a lo que decía al inicio de la última pregunta, así como es muy frustrante ver a un juez federal que tiene que perseguir a los narcos, laburando con los narcos y estafando gente, también es muy gratificante ver que hay fiscales federales que tienen muchas menos herramientas que las que tenían esos jueces, y que a veces tienen todo un sistema en contra. Él lo decía, por ejemplo, no tiene un representante en el Consejo de la Magistratura, que los tipos ponen la cabeza. Y hay muchos de esos fiscales en Santa Fe, el caso de Reinares Solari, el caso de Walter Rodríguez en Santa Fe, el caso de Gustavo Nel en alguna de esas causas, estoy hablando solamente de fiscales federales, el caso de lo que fueron las investigaciones de Edri y de Chapapietra con los senadores, con el juego clandestino, con los jefes de los fiscales. Bueno, es interesante ver cómo también, en contrapunto, bueno, hay un sistema propio del mismo Estado, que forma parte de la justicia federal en este caso, que todavía funciona, que te da de alguna manera algún tipo de esperanza, ¿no? En esto de tratar de reconstruir esa relación del ciudadano de a pie con parte del sistema judicial argentino y santafesino en este caso. Bueno, hacemos un corte muy rápido. A la vuelta tenemos los números, Facu. Dale, cómo no. Vienen los números, dale.
Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Cuando estoy con amigos quiero ser protagonista, pero la verdad, soy actor de reparto. Reparto Imperial Golden Suave, reparto Roja, APA y reparto una IPA intensa. No importa qué papel me toque, los sabores de Imperial son siempre protagonistas. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Leo Film, venta al por mayor y menor de artículos de limpieza profesional, envases y empaques. Leo Film, siempre el mejor precio y atención con entrega a domicilio. Leo Film, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leo Film. Conocenos en www.leofilm.ar. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. ¿Dónde están los dólares, Facu? ¿Cuántos son los que están abajo del colchón? ¿Qué planea el gobierno con todo esto? A ver si nos pones un poco de luz a todo. Dale, le vamos a poner un poquito de números. Te prometo que vamos a poner números a eso, al plan colchón, que es el plan donde hay mucha expectativa, que es básicamente eliminar controles. Controles que por ahí están muy vinculados y tienen razón en tratar de combatir el lavado de dinero, el tema del narcotráfico, la financiación del terrorismo. Hay un sistema legal tributario en la Argentina que está atado también al resto del mundo y tiene que cumplir, ¿no?, este tipo de acuerdos, sobre todo desde el sistema financiero. Ahora, ojo con respecto a el tema de algunos controles que aplica ARCA, que principalmente son para monitorear el uso cotidiano del dinero en la Argentina. Evidentemente ahí está más asociado a la evasión de impuestos que a cuestiones de actividades completamente ilícitas o que financian el crimen y el narcotráfico. Hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no?, en esas situaciones. Por ejemplo, ¿vos sabías que en las compras de supermercados, si los supermercados, las compras o el ticket superan cierto monto,
los supermercados están obligados a inmediatamente a comunicarle a Arca, en este caso. Claro. Yo he visto muchas veces que dicen, pará, te corto acá el ticket. Sí, bueno, ¿qué pasa? Nunca a mí, siempre el de adelante, obviamente. Sí, ¿no? bueno, pero muchas veces eso termina siendo un proceso de régimen de información. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito, los escribanos al momento de firmar una escritura, lo que pasa, por ejemplo, con las concesionarias, y ni te cuento los bancos. Hay un informe que se llama ROS, Reporte de Operaciones Sospechosas, que ¿quién la hace? La hace la institución, son los privados que están obligados por parte del fisco a informar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, para cruzar datos de controles que evidentemente lo tiene, sobre todo hoy porque está todo muy bancarizado, lo tiene el Fisco Nacional Arca. Por eso muchas veces el objetivo, me parece, de la medida va para eliminar ese tipo de cuestiones. Un ratito vamos a ponerle número, pero nos quedamos un ratito en el universo de los pesos, a ver qué pasó con el ritmo de la actividad económica. Este dato se conoció hoy. Ojo con esto, con este efecto serrucho, lo contábamos en el noticiero en Veo Noticias, esta situación. En marzo, para sorpresa de muchos, la actividad económica cayó. Esto es un corte de cortó un año casi consecutivo, porque desde abril, que venía mes a mes, cuando vos comparás el periodo inmediato, el mes anterior, venía subiendo, siendo positivo. 1,8% cayó en marzo, son datos oficiales, se conocieron el miércoles a la tarde, o sea, se conocieron esta tarde, sobre el ritmo de actividad económica, 1,8%. La tendencia todavía sigue siendo positiva, principalmente porque cuando vos ves la variación interanual, el mismo mes, desestacionalizando, o sea, comparás marzo del 2025 contra marzo del 2024, todavía está creciendo 5,6%, la economía tiene mejor desempeño, al menos que el año pasado. Es cierto que es una recuperación, no es crecimiento, sino que está recuperando lo que cayó el año pasado. En el primer trimestre, con estos datos oficiales, 6,1%, pero ojo con esta caída, porque es todo un síntoma. Es cierto, es previo inclusive al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a las medidas que se tomaron en el mes de abril, pero hay que seguir de cerca mes a mes cómo evoluciona la actividad económica, que hasta ahora tiene un arrastre positivo. Ahora sí, sumamos otra de las cuestiones, nos vamos sumando a temas que fueron pasando también esta semana. Fíjate si no estará necesitado de dólares, que el día de ayer también se terminó confirmando que se prorroga al menos para 2 cultivos el tema de las retenciones live. Porque después para el resto de los cultivos, principalmente para la soja y sus derivados, que es el principal, a partir de julio vuelven al escenario habitual que tenía el tema de las retenciones. Viene bien el hecho de la temporada de cosecha en la Argentina, mayo es un mes clave, lo mismo con un remanente, es por ejemplo para productos muy relacionados a la cosecha fina que se da sobre el cierre del año, y para eso hizo que en el trigo y el sorgo por lo menos se extienda en el primer trimestre del 2026. Y ahora sí, nos metemos prácticamente al dólar colchón. Esta medida seguramente está vinculada con los dólares del circuito comercial que quedan registrados, pero ¿qué pasa con estos? Con los dólares que están en el colchón. ¿Cuántos son? Pues es que es siempre un número muy difuso. Desde AFIP... ¿Se puede tener un número más o menos? AFIP e INDEC tienen un número más o menos fino. Pero sobre estimativo, los dólares, digamos, porque ¿qué te incluye? Sí. ¿Los narcos te lo incluye también AFIP? Che, Bueno. acá tenemos el narco. Alvarado para mí movía... Sí, en realidad lo que termina siguiendo la estadística sigue una sigla que se llama FAE, que es Formación de Activos en el Extranjero, que es básicamente comprar dólares y sacarlos del circuito formal. Lo puedes comprar en el circuito oficial a los dólares y después los sacás del sistema y los llevas a una caja de seguridad, y esos dólares quedan en algún lugar sin volver de nuevo a la actividad económica, algo que está el incentivo puesto de que eso termine sucediendo. Para eso se eliminó el cepo. El cepo es determinante. Si no te permiten volver a acceder a los dólares, evidentemente no ibas a poder avanzar en tomar medidas de este sentido. Pero ojo con esto, mirá este gráfico. Lo hizo una consultora, 1816, una de las consultoras más respetadas en el ámbito económico, hace informes muy interesantes. Bueno, y acá está, ¿cuántos activos tiene el sector privado argentino fuera del sistema financiero local? 400.000 millones de dólares. Fíjate cómo fue creciendo este último tiempo. Son casi 20 años de formación extranjera. En el 2006 había cerca de 150.000 millones de dólares. Hoy, 400.000 millones de dólares de acuerdo a esta estimación. Es casi un PBI, es casi todo lo que produce la economía argentina en un año. El PBI está por arriba de los 500.000, pero acá tenés casi 400.000 de activos que son de los argentinos, que son propiedad de distintos argentinos, que en mayor o menor magnitud no están en el sistema.
Algunos están radicados en la Argentina, por ejemplo en cajas de seguridad. Fíjate cómo el margen azul son en el colchón, por ejemplo en cajas de seguridad. 193.000 millones de dólares. Estamos hablando de un monto equivalente a varias veces todo el dinero que circula en la economía argentina. La base monetaria en dólares son 32.000 y hay 193.000 o en cajas de seguridad o dólares que tienen los particulares canutos debajo del colchón o en algún tipo de lugar o espacio, o reservados, o también en el exterior. 6 por 7 la base monetaria total. De todos los pesos que circulan, inclusive con las cuentas en dólares, absolutamente todo. Por supuesto tenés casi 51.000 solamente en depósitos en el exterior, que inclusive están declarados esos depósitos, por eso dice declarados más no declarados. Los depósitos en el exterior de los argentinos, bueno, de última, están en el circuito formal, pagan impuestos por estarlo, si hay algún tipo de cuestión están declarados. Pero ojo con esta situación, 193.000. Y después tenés el resto de activos fuera del sistema, 157.000. Si yo tengo, por ejemplo, una cuenta en un paraíso fiscal, offshore, a nombre de sociedad. Sin declarar, está por acá. Está dentro del gris. Está por acá y si lo tenés en caja de seguridad, claro, obviamente hay una cuestión importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las propiedades? En Argentina, a ningún gobierno nacional se le negó estos últimos años cada vez que asumió un blanqueo. Si yo, por ejemplo, perdón, no, pero sigo para buscar el ejemplo. Si yo armo una sociedad en Estados Unidos, en Delaware. Acá, por ejemplo, vas a encontrar. Soy argentino, pero soy socio de una sociedad en Delaware, Estados Unidos, y tengo una cuenta con esa sociedad en Delaware, Estados Unidos. ¿Me lo están contando acá estos dólares? Están contando acá. Están dentro de estos 400.000 millones de dólares, sobre todo estos 157.000 millones que está relacionado al nivel de activos. También hay algunos argentinos, por supuesto, que son residentes de Argentina, que tendrían que pagar impuestos por la Argentina y tienen propiedades u otro tipo de bienes que no lo tienen en dinero físico, pero sí lo tienen en patrimonio en el exterior. Claro. Está dentro de todo esto contemplado. ¿El resto del sistema no implica que sea dinero negro, entre comillas? No. ¿O sí? Sí, todo. El resto de los activos fuera del sistema. Para la Argentina, si vuelvo al ejemplo de Delaware, que es el paraíso fiscal en Estados Unidos. Está todo. Ahora, si la guita no es mía, yo formo parte, digamos, pero es de la sociedad. Sí, pero pasa que si sos socio y tenés una participación social con la cual no la tenés yo tengo declarada, que tributar acá por mis ganancias. Sí, digamos. Exacto, y también por tu patrimonio. Eso forma parte de tu patrimonio, porque sos accionista, salvo que triangules, y ahí está el hecho de los controles. Para eso el fisco y obviamente después todo el sistema financiero está obligado a tener que girar esa trazabilidad. Ahora, el tema central es que en el medio de esta cifra tan difusa, porque es difícil hablar del mercado en negro y de la economía en negro, y este es un número que fue creciendo en el último tiempo, siempre se habla de 400.000, estos 193.000 millones de dólares, bueno, fíjate potencialmente el desarrollo que tuvieras si esto se vuelca en la economía formal, en materia de inversiones para las empresas, para el consumo, para la actividad económica. O sea, es un desafío muy fuerte. Habla las claras también del nivel de desconfianza que hay en las instituciones. Claro. Te lo vinculo con la nota que hacíamos anteriormente. Imagínate que antes directores de quien te tienen que controlar o los que tienen que tomar decisiones, como la justicia federal, tienen este tipo de cuestiones y te deteriora la confianza. Bueno, imagínate la confianza en el peso o en la actividad económica o en la economía. Veo dos preguntas me surgen. Una es, si vos armás un plan de blanqueo, que bueno, esto que aparentemente quiere hacer el gobierno no necesariamente es un plan de blanqueo, sino si yo inyecto los dólares en la economía, nadie te va a preguntar nada. Así no llenás, es como lo piensas. Literal. O sea, porque además lo dijo el presidente, nadie te va a preguntar nada. Nada. Y pienso en el empresario que tiene una empresa en el extranjero. Si vos no aflojás las condiciones impositivas, si no bajás impuestos en Argentina, si no generás mejores condiciones, tampoco te la van a traer. Los que te la van a traer son los que no la pueden justificar. El narco te la va a traer. El narco que la tiene ya acá y que la tiene abajo del colchón literal o enterrada en un patio, la pone arriba de la mesa, tal nadie me va a preguntar. Voy y con esto me compro 2 departamentos, un hotel, un coso, entra al circuito legal. Es una oportunidad enorme para blanquear guita negra. Insisto, no de aquellos que dicen, che, no tengo las condiciones para traerla, porque la verdad, ¿qué voy a hacer con esa guita? ¿La traigo a Argentina? ¿La invierto? ¿Pero para qué? Si justamente invertí afuera porque Argentina no me está dando esas condiciones necesarias. Si esto no va de la mano de un plan para que el empresario pueda invertir con menor impuesto, con mayores
condiciones claras de acá al futuro de Argentina, ¿sirve o solamente le abrimos la puerta a los narcos? Y sería un parche, porque lo que vos estás planteando, Juani, es utilizar el sentido común de profundizar una especie de reforma tributaria, impositiva, pero integral en la Argentina. Y eso no es lo que está planteando el Ejecutivo Nacional, que inclusive lo quiere hacer por la vía de resoluciones y decretos. No quiere llevar una propuesta en el Congreso, que en definitiva ahí tenés dos cuestiones. Tenés dos leyes muy marcadas desde el punto de vista tributario. Ley penal cambiaria. ¿Qué pasa si hubo operaciones de cambio que no se justificaron con penas hasta de prisión importantes? Y también ley penal tributaria. Claro. Que ley penal tributaria quedó viejísima. ¿Sabés cuánto es una evasión que puede llegar a tener entre 3 meses hasta 2 años y medio de prisión por evasión impositiva por 1.500.000 pesos? Los parámetros han quedado completamente desactualizados. La evasión agravada termina siendo con parámetros superiores a los 15 millones de pesos. Con 15 millones de pesos no te compras ni un 0 kilómetro. Nada, ni un auto. Por eso han quedado completamente desactualizadas y prácticamente no se aplican. O en realidad, si se quisieran aplicar y querés ser muy legalista en ese sentido, tenés que salir a salir imposible. Un escenario de monitoreo letra muerta, fuertísimo. Bueno, por eso, ojo con esta situación. Hay mucha expectativa puesta por dónde va a ir. La Argentina tiene inclusive distintas alianzas, como por ejemplo con organismos que se ponen de acuerdo entre los países, como el GAFI, que regula el hecho de monitorear el grado de cuán laxos o flexibles son los controles desde el punto de vista tributario, principalmente para combatir el delito. No tanto la evasión de aquel que se quiso cubrir y como no le permitían comprar dólares, el típico ahorrista argentino, ahí sí está completamente justificada, ¿no? El tema de monitorear los controles, que vayas al supermercado a querer comprar y que para el consumo masivo sea obviamente mucho más fácil y flexible y no tengas que dar tantas explicaciones de qué hacer con tu plata. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa con el tema de, bueno, los que van a sacar provecho a una situación que engrosaron este terreno? 400.000 millones de dólares es producto de las proyecciones. Y estas son las cifras que tiene, evidentemente, el INDEC. Y también las tiene el gobierno. Cada vez que dice hay cerca de 200.000 millones. Lo dijo el titular del Fondo Monetario Internacional, que no lo podía creer. Bueno, dicen que en Argentina hay cerca de 200.000 millones de dólares. La isla del tesoro, boludo. Claro, imagínate. Pero claro, exactamente, en algún lugar están. Buscá la X en el mapa. ¿Están por qué? Porque son de cada uno de los titulares, de cada uno de los ahorristas que no confían obviamente en el escenario de la Argentina, esa Argentina de crisis recurrentes, de crisis muy severas, con cicatrices duras que hasta el día de hoy no cierran, que le pegaron de lleno a la credibilidad del sistema, como fue la crisis del 2001. Hay empresas que no quieren saber nada, inclusive con el hecho de los bancos, y lo miran con recelo y no quieren, siempre en ese escenario de riesgo de dejar los depósitos, si te puede venir un corralito de nuevo. Dame la caja de seguridad. Por las dudas, caja de seguridad y listo. No me acuerdo del nombre, pero quedó bien plasmado en la serie del Encargado. No me voy a poder acordar el nombre de la serie del Encargado. Eso de a mí, déjame crocante así. Sí. Bueno, eso que se hizo meme. Bueno, muchísimos argentinos no tienen ese sentido y están dentro de este universo, por supuesto. Habrá que ver después cómo termina impactando, si las decisiones convencen, si son consistentes. Y me parece, Juani, que va a quedar para otro momento el debatir realmente lo importante, que es eso, son las reformas profundas al sistema tributario para generar incentivos y sobre todo invertir sin ningún tipo de miedos ni controles en la Argentina. Eliseo, ¿cuántos dólares tenés en Eliseo? Ahí está, exactamente. Y un poco más, decía Eliseo, tenía guardada. Bueno, hacemos la última tanda, ya viene Damián Turn, nos va a contar en qué andan. Seguro escuchaste de nosotros, seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe,
Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. En Kilhelman Neumáticos podés comprar tus neumáticos FATE con la mejor financiación del mercado. Contamos con 6 cuotas y 15% off y 3 cuotas y 20% off con todas las tarjetas de crédito. Y además, promociones exclusivas con tarjeta naranja, Go Cuotas, Banco de Santa Fe, Banco Macro y Banco Nación. Y como si fuera poco, si abonás en efectivo, débito, tarjeta de crédito en un pago o QR de Mercado Pago, tenés un 25% de descuento. Visitanos en Santa Fe, Obispo Gelabert 3152 o en Rafaela, Boulevard Roca 570. Ingresá a nuestra web kilhelman-medioneumáticos.com. La falta de iluminación es un tema que nos importa y hemos tomado la decisión de cambiarlo. Este año comenzamos un inédito plan de alumbrado público que abarca 80 barrios de la ciudad. En los primeros meses, cambiamos y reparamos más de 3.500 luminarias. La ciudad avanza y lo estamos logrando juntos, mes a mes. Pronto tu barrio también encenderá sus luces. Estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Leofil, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofil. Conocenos en www.leofilm.ar. ¿Qué andan, mi querido amigo Damián Daniel? Lo extrañamos. Hace rato que no, ¿Qué haces? que no apareciste, que no aparecías, ¿eh? Me censuraron la semana pasada. Y la anterior también, me parece. ¿Programas cortos? No, creo que la última vez que bueno, me censuraron... No importa. No vengo hace 15 acá estás, días. que eso es lo importante. Pero acá estoy. Muy buenos programas, muy buenas notas la semana pasada y esta. Gracias Damián y a nuestro productor general. Estoy logrando muy bien, Juan. Logrando muy bien. Ya, acá hago la plancha hasta noviembre. Bueno, estamos medio temprano en el año Tiramos todavía. la plancha hasta noviembre. Pero bueno, vamos con lo importante. Vamos a arrancar tranqui, el en que andan del día de hoy. Me spoileaste un poco en el monólogo este mensaje de la diputada provincial Amalia Granata. Es terrible. Hacia la vicegobernadora Gisela Escaglia. Después está la disyuntiva. ¿Esto se publica, no se publica? ¿Le hace bien a la democracia? Claro, si nosotros lo tenemos que levantar o no. Y bueno, si se tratan de esta forma los políticos... Yo creo que sí. No es problema mío. Yo creo que sí, que hay que levantarlo. Si alguien está erosionando la democracia, no voy a ser yo acá a las 11 de la noche mostrando Pero esto. que dice un referente, un referente político, o en este caso un legislador en redes sociales, es importante. Porque son funcionarios públicos. Y son las formas. Todo es relevante lo que digan y sus formas. Y las formas actuales son estas, hay que decirlo, porque cada vez naturalizamos, vemos más esto que otra cosa. El comentario de Amalia Granata. ¿Lo vas a leer entero? Lo puso en historias de Instagram, lo puso en su cuenta de Twitter, para todas las redes sociales. Hola, yo voy a leer hasta donde pueda. Dale. Hola, Gisela Escaglia, ¿por todo. qué en vez de perder el tiempo comprando a mis diputados, no te dedicás a aumentarle el mísero sueldo a los docentes? ¿Te crees viva? ¿Por qué no me lo venís y me lo decís en la cara? Militás un espacio que te desprecia. ¿Sabés cómo te dicen por lo bajo? Yo no puedo leer esa parte. Y si lo dice... Chanchita bruta. Sí, esos que tanto defendés. Y ahora te quieren mandar a diputada nacional porque no saben cómo sacarte de encima. Mejor arreglar el quilombo interno y la pésima gestión de la provincia que la tenés estallada de homicidios. Tranqui, para arrancar el en que andan del día de hoy, la diputada provincial Amalia Granata hacia la vicegobernadora Gisela Escaglia lo puso en todas las redes sociales. Eso también me causó gracia. Lo puso en Twitter, en historias de Instagram, a ver que lo vean todos. Vas a decir una de tus frases cabeceras que decís en prácticamente todos los que en que es muy andan. berreta, Es muy berreta. es muy berreta. Muy berreta. Es muy berreta. Aparte es ese... como picanteándose para, no sé si agarrarse a piña, no sé qué. A mí me da un poco de vergüencita, o sea, decirle chanchita bruta, una diputada a la vicegobernadora, ¿viste? Me parece un nivel de discusión, qué sé yo, Granata venía planteando algunas cosas interesantes para discutir políticamente. Tenés que caer en esto. Y es la nueva era. Y no, bueno. Es la nueva era, Juan. Es el planteo político. No me puedo acostumbrar. Va un poquito por ese lado. Pero bueno, hubo elecciones en Capital Federal, también pasó en el monólogo del día de hoy. Mirá este mensaje que comenzó a circular en algunos teléfonos de vecinos porteños. Anda a votar, levantá del sillón, el país te necesita, tenés tiempo hasta las 18 horas. Bueno, este insólito mensaje llegó... Levantá el culo del sillón. ¿Le llegó por mensaje a la Por gente? mensaje de texto. Por el viejo y tradicional mensaje de texto le llegó a vecinos... ¿Quién mandó esto?
No está chequeado si es No se sabe, oficial, si es del gobierno, pero bueno, esto se arma. Necesitas la base de datos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que no es poca cosa, para alargarlo por mensaje de texto. Claro. Como han llegado mensajes de los distintos gobiernos en su momento. Acá llegaban también en Santa Fe. Han llegado aquí en Sí, Santa sí. Fe, pero bueno, este no tenía tinte político partidario. Este era levantate, dale, abombado, anda a votar, que se hacen las 6 de la tarde. Era- No decía anda a votarnos a nosotros. Exacto, exacto. No tenía político partidario. Pero bueno, algunas cositas que dejó la elección del último fin de semana en Capital Federal. Esta imagen también es una de las imágenes del fin de semana Sí. en Capital Federal. El micrófono de C5N Justo que C5N era encima. justo le da un golpe en el rostro al presidente Javier Milei. Un golpecito, hay que decirlo. Entre el medio de la montonadera, o sea, no fue a propósito. Fue era el famoso amontonadero de 20 cámaras, 20 cronistas. Sí. El tipo caminando, todos empujándose. Cable, la seguridad del presidente, la hermana atrás, pero bueno, una de las imágenes que dejó la elección en Capital Federal ante la atenta mirada de Karina Milei, que siempre está detrás del presidente. Algunas cosas que había dejado la elección, esto dejó la previa de la elección. Yo aquí he hablado del Macri negro y no lo quería repetir tanto porque, bueno, por ahí algunos pueden estar susceptibles. Pero él lo dijo. O sea, quedó habilitado el momento que él se autodescribió como el Blacri. El Blacri, el Macri negro. Sí. Bueno, de esta forma lo presentaban al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 48 horas antes, 72 horas antes de la elección que el PRO terminó prácticamente en el tercer lugar. Bueno, de esta forma lo presentaban al Macri negro, al jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá. Ahora ya empezamos a ver quiénes vienen, ¿no? ¿Quién viene primero? A ver, ¿quién quieren que venga primero? Viene Jorge Macri, señores. ¡Nuestro Macri negro! No. El Black Macri, el jefe de gobierno. Black Macri. El que se la banca siempre. Bien, Jorge, vamos adelante. Y miren cómo baila Jorge también. Ay, Mueve, Jorge, no. Esta no pierde, ¿eh? ¡Esa es cábala! Esta es cábala. Pero Jorge, tengo que ir. También. Te veo con esa hace una semana más o menos. Dijeron que me iban a decir. Igual. Esta no pierde, decía. Escuchá, que cambie la cábala. Sí, esta no pierde por la camperita color militar. Bueno, Sí. para la próxima va a tener que cambiar el jefe de gobierno. Esto también es muy berreta lo que veíamos recién. Sí. Ya Bueno, pasó, ya venció eso. Hay que cambiar. Los bailecitos. Los bailes, la no va, cumbia no va. llegando, ¿viste? El querer ser gracioso. Sí, ya está, ¿viste? Y aparece Jorge, medio rengo, como camina generalmente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está. Sí, ya fue. Ya está, bueno, Ah, el bueno. PRO le pasaron factura en la última elección y este se consideró ganador. Pero ¿cómo hace? ¿Ah? Este se consideró ganador todo el fin de semana. Si sacaste menos del 10%. Horacio Rodríguez Larreta, hasta hace 5 minutos era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Sí. Aires. Obtuvo menos del 10%. Sí. Pero él dijo volvimos. La primera vez que lo vi sonriendo a este muchacho. A mí me da cosa cuando lo veo sonreír. Me hace acordar del personaje siniestro ese llamado el Momo, ¿te acordás? Que aparecía en YouTube. En todos lados. Bueno. Sí, sí. Muchos dicen que tiene algo de Aliens, Horacio Rodríguez Larreta. Sí, Que tiene es raro. algo medio raro, algo medio misterioso ahí detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Y cómo olvidar aquella anécdota en un programa de televisión entre risas diciendo que le comió la novia al amigo muerto. Que se casó con la novia. Pero bueno, justo se me la ex vino- mujer del amigo. No tiene nada que ver, pero Es se verdad. me vino justo a la cabeza. ¿Qué hizo Horacio? Metió el famoso topollillo. El topollillo de Pero- Juan pero- Román Riquelme, Una jugador. provocación a Macri. A Macri, presidente de Boca, lo metió cuando salió en su búnker luego de Sí. conocer los datos, muy contento, sintiéndose ganador con el 10%, menos del 10% de los votos, Horacio Rodríguez Larreta y el topollillo Mauricio Macri. Con esta me voy. Otra de las cositas que ha dejado esta elección en Capital Federal, se reafirma esta imagen. Ya está, no queda absolutamente nada oscuro o por debajo de la alfombra. Queda evidencia pura. El famoso triángulo de hierro, Juani. Santiago Caputo, el presidente Javier Milei, Karina Milei, su hermana, y las decisiones del Ejecutivo Nacional. Esto fue el propio domingo, 8 de la noche, con los resultados. Claro, acá había que mostrar, en realidad lo que había que hacer acá era que mostrar una foto con Santiago Caputo. Porque la pelea en Buenos Aires fue quien armaba la estrategia, si Karina o Santiago. Y ganó Karina.
Adorni fue el candidato de Karina, toda la estrategia formada por Karina. Lo que decía Santiago Caputo es no, por ahí no. Sin embargo, le fue bien a la estrategia de Karina. Entonces estaban diciendo el monje negro, el poderoso que teje detrás, no lo podemos dejar afuera. O sea, esa es la lectura que yo hice de esta foto. Digamos. Sí, pero se reafirma la idea. Claro, había que subirlo, subirlo porque si no... Era muy sencillo directamente no subir la foto. Si vos sos perdedor, o sea, Macri hoy vale un 150% menos de lo que valía la semana pasada. Caputo le iba a pasar lo mismo si no lo subían a la foto. Bueno. Todas las negociaciones de Caputo ya valían la mitad. Pero el triángulo de hierro firme, Santiago Caputo, Karina y Javier Milei. Juan, y con esto cierro la enqueando. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la semana que viene. Chau.